Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las derivadas de las funciones trigonométricas. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios para que se nos queden muy bien las derivadas de las funciones trigonométricas. Y como pequeño repaso a lo que vimos en el vídeo anterior, bueno, pues recordar que aquí tenemos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Bueno, pues ya sabemos que para obtener estas dos primeras derivadas, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos porque tenemos seno de x más h y también tenemos coseno de x más h. Bueno, pues para realizar esto ya sabemos que necesitamos la fórmula de suma para la función seno y también la fórmula de suma para la función coseno. Y aparte de esto, bueno, pues ya sabemos que el límite de coseno de x menos 1 entre 1 cuando x tiende a 0, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0 y que el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Bueno, pues teniendo claro cuáles son las fórmulas de suma para la función seno y para la función coseno y también teniendo claro estos límites de aquí, bueno, pues vamos a llegar a estas derivadas de aquí. Y para las 4 restantes, bueno, pues ya sabemos que no tenemos que realizar los 4 pasos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para tangente de x, que es igual a seno de x entre coseno de x, bueno, pues como se trata de un cociente, bueno, pues simplemente empleando la regla del cociente obtenemos esta derivada de aquí. ¿Y por qué podemos emplear la regla del cociente? Bueno, pues porque ya sabemos obtener la derivada de la función seno y también sabemos obtener la derivada de la función coseno. Y para cotangente, bueno, pues nos pasa lo mismo porque tenemos cotangente de x es igual a coseno de x entre seno de x. Nuevamente, como podemos obtener las derivadas de coseno y seno, y como se trata de un cociente, bueno, pues empleando la regla del cociente, obtenemos esta derivada de aquí. Y lo mismo nos pasa con estas dos derivadas, porque ya sabemos que secante de x es igual a 1 entre coseno de x, bueno, pues nuevamente tenemos un cociente, y como ya sabemos diferenciar una constante y también la función coseno, bueno, pues simplemente empleando la regla del cociente, llegamos a esto de aquí. Y por último, para esto, bueno, pues ya sabemos que cosecante de x es igual a 1 entre seno de x y nos pasa exactamente lo mismo. Podemos emplear la regla del cociente porque podemos obtener la derivada de la constante y también la derivada de la función seno. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios para que se nos queden muy bien las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función siguiente en este punto de aquí, cuando x es igual a 4 pi tercios. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para encontrar la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos la pendiente de la recta tangente y también ya sabemos que necesitamos el punto tangencial. ¿Cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada y luego una vez que obtenemos la derivada, bueno, pues en este caso la tenemos que evaluar cuando x es igual a 4 pi tercios. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo obtenemos el punto tangencial? Bueno, pues ya sabemos que tenemos x, bueno, pues esta vez tenemos que evaluar la función cuando x es igual a 4 pi tercios. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener y y con esto ya tenemos el punto tangencial. Bueno, pues ya sabemos que con el punto tangencial y la pendiente de la recta tangente nosotros obtenemos la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y para obtener el punto tangencial, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar esta función cuando x es igual a 4 pi tercios. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente hay que sustituir esta x por 4 pi tercios y vamos a obtener esto de aquí. Ya sabemos que tenemos el negativo de la raíz cuadrada de 3 entre 2. Y bueno, pues para esto ya sabéis que necesitáis saber trigonometría. Bueno, pues vamos a continuar porque acabamos de obtener realmente el punto tangencial. ¿Cuál es el punto tangencial? Bueno, pues ya sabemos que x es 4 pi tercios y ya sabemos que la y es igual al negativo de la raíz cuadrada de 3 entre 2. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Cómo obtenemos nosotros ahora la pendiente de la recta tangente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función y luego evaluar la derivada cuando x es igual a 4 pi tercios. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de seno de x? Bueno, pues ya sabemos que es igual a coseno de x. Bueno, pues una vez que tenemos la derivada, simplemente evaluamos en la derivada cuando x es igual a 4 pi tercios. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos menos un medio. Bueno, pues aquí acabamos de obtener la pendiente de la recta tangente y ya sabemos que aquí tenemos la coordenada del punto tangencial. Con el punto tangencial y la pendiente de la recta tangente, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener la ecuación de la recta tangente y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que usar esta
ecuación. De aquí, bueno, pues sustituimos los valores. Recordad que aquí, esta vez para la y tenemos un número negativo y ya sabemos que tenemos que restar y menos y2. Bueno, pues en definitiva tenemos menos por menos es más. Ya sabemos que esto multiplica a esto y a esto. ¿Qué tenemos en esta multiplicación realmente? Bueno, pues ya vemos que tenemos un número negativo por un número negativo es igual a un número positivo. Y aquí que tenemos, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 2 por 4 pi tercios. Bueno, pues ya vemos que 4 entre 2 es igual a 2. Bueno, pues nos quedaría 2 pi tercios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que pasar esto al otro lado para despejar para y. Esto lo pasamos restando. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Esto lo podemos representar de esta manera porque son números irracionales. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que diferenciar esta función de aquí y ya vemos que se trata de un producto. Como se trata de un producto, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la regla del producto. Recordar que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Bueno, pues ya sabemos que es igual a coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 2 por x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues para representarlo de otra manera, normalmente primero se representa la variable que multiplica a la función trigonométrica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si lo representáis de esta manera, no pasa nada, está bien, porque aquí tenéis la solución. Pero como digo, normalmente, bueno, pues se representa primero la variable que multiplica a la función trigonométrica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que diferenciar esta función de aquí. Y nuevamente, si os fijáis, aquí que tenemos coseno al cuadrado por x. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a coseno de x. A ver si logro pintarlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Coseno de x por coseno de x es igual a coseno al cuadrado de x. Bueno, pues nuevamente, como digo, aquí tenemos una función que se trata de un producto. Bueno, pues como tenemos un producto, ya sabemos que podemos realizar la regla del producto. Bueno, pues para obtener la regla del producto ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de coseno de x? Ya sabemos que es menos seno de x. ¿Y cuál es la derivada de coseno de x? Bueno, pues ya sabemos que es menos seno de x. Bueno, pues ¿qué tenemos realmente? Ya vemos que tenemos menos seno de x por coseno de x y lo tenemos dos veces. Bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos menos 2 por seno de x por coseno. Y da igual cómo representéis esto, da igual que tengamos menos 2 por coseno de x por seno de x. Ya vemos que esto es lo mismo. Ahora bien, puede que estéis realizando este ejercicio y luego si miráis la respuesta al final del libro, bueno, pues puede que encontréis lo siguiente. Menos seno de 2x. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a menos 2 seno de x por coseno de x. Recordar la fórmula del ángulo doble para la función seno, que ya sabemos que esto es igual a esto. Bueno, pues no os preocupéis si a veces cuando estamos con funciones trigonométricas, bueno, pues obtenéis una respuesta que nada tiene que ver con la respuesta al final del libro. Bueno, pues ya veis que esto es igual a esto. Bueno, pues recordar las identidades trigonométricas. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios, pero antes comentaros una cosa, y es lo siguiente, que ya en el siguiente vídeo vamos a ver la regla de la cadena y también vamos a ver la regla de potencias para funciones. Bueno, pues aquí realmente tenemos una función con una potencia. Bueno, pues ya vamos a ver que empleando la regla de potencias para funciones, bueno, pues que esto se deriva de la siguiente manera. 2 por coseno de x y luego la derivada de la función coseno de x, que ya sabemos que es igual a menos seno de x. Pero como digo, bueno, pues esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues vamos a seguir continuando con los ejercicios. Aquí tenemos que diferenciar esta función de aquí y ya vemos que se trata de un cociente. Como se trata de un cociente, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la regla del cociente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la derivada de seno de x es igual a coseno de x y ya sabemos que la derivada de esta función que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 0. ¿Y cuál es la derivada de secante de x? Bueno, pues ya sabemos que es igual a secante de x por tangente de x. Bueno, pues vamos a continuar porque ya sabemos que tenemos que multiplicar esto por estos dos términos que tenemos aquí y esto por este término que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos coseno de x por 2 es igual a 2 coseno de x. Y aquí que tenemos, realmente tenemos coseno
de x por 1 entre coseno de x. Recordar que secante de x es igual a 1 entre coseno de x y esto es igual a 1. Bueno, pues para la parte de la izquierda tenemos este resultado aquí, después de multiplicar coseno de x por estos dos términos que tenemos aquí dentro de los paréntesis, bueno, pues obtenemos esto de aquí. Y para la parte de la derecha, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, porque tenemos secante de x por, y aquí ya sabemos que tenemos seno de x entre coseno de x. Y secante de x, bueno, pues ya sabemos que es 1 entre coseno de x, y luego ya por esto de aquí, que es secante de x, entre coseno de x. Ya sabemos que aquí tenemos la función tangente. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Realmente ya vemos que tenemos coseno de x por coseno de x. Bueno, pues nos quedaría lo siguiente, seno de x entre coseno al cuadrado de x. Eso es lo que tenemos dentro de los paréntesis. Ahora, al multiplicarle por seno de x, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues al multiplicarle por seno de x, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, seno de x al cuadrado entre coseno de x al cuadrado. Y esto es igual a tangente al cuadrado de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues reorganizando mejor el numerador, bueno, pues llegamos a esta derivada. De aquí simplemente, bueno, pues normalmente se representan primero las constantes y luego ya van las funciones trigonométricas. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos con el último ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la segunda derivada de esta función de aquí, de secante de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar esta función y luego el resultado lo tenemos que volver a derivar. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de secante de x? Bueno, pues ya sabemos que es secante de x por tangente de x. Ahora bien, como tenemos que encontrar la segunda derivada de esta función, bueno, pues una vez que obtenemos la primera derivada, ya sabemos que tenemos que derivar esta segunda derivada. Como se trata de un producto, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la derivada de esta función tangente? Bueno, pues ya sabemos que es igual a secante al cuadrado de x. ¿Y cuál es la derivada de secante de x? Bueno, pues ya sabemos que es secante de x por tangente de x. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones. Ya sabemos que multiplicamos esto por esto y tenemos secante al cubo de x. Y en esta parte de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos tangente por tangente es igual a tangente al cuadrado de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya veis que para realizar estos ejercicios, bueno, pues tenéis que tener muy claro cuáles son las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Bueno, pues recordar que aquí las tenemos. Si no os acordáis muy bien, bueno, pues recordar cómo las habíamos obtenido, porque para estas dos derivadas de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos empleando las fórmulas de suma para la función seno y para la función coseno, que son diferentes. Y luego para estas de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla del cociente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la regla de la cadena, donde vamos a empezar por ver la regla de potencias para funciones. Hasta la siguiente.